Seguimos en el aire de Bancate ese efecto, haciendo las 10:34 de la mañana. Y ahora vamos a ir con... ¿por qué leemos los clásicos, no? Exactamente, sí. Vamos a cambiar este pianito así tan lindo y hermoso por una guitarrita, quizás Santi, que nos va a acompañar un poco mejor. Ya la semana pasada empezamos a hablar de lo que era la literatura gauchesca a raíz del aniversario de la publicación de Don Segundo Sombra, y comentamos algunas cosas que tenían que ver con el Martín Fierro, con sus, digamos, con las apreciaciones que hace de los caracteres o de los, vamos a decir, de los personajes que podían encontrarse en una Argentina que ya era un poco lejana al momento de la escritura del Martín Fierro, pero que igualmente se ven plasmados en el Martín Fierro y quedan un poco como el prototipo que se estudia luego durante tantos años, y durante tantos años nos han querido hacer seguir esos prototipos, y que quizá, bueno, ya hoy en día han quedado un poco vetustos, pero bueno, me parece interesante en aniversario de la patria ir a un clásico patrio, ir al Martín Fierro y ver un poquito qué pasaba ahí, y sobre todo en vinculación con esto que mencionamos la semana pasada, que era que el señor Jorge Luis Borges no se quedó muy conforme con el Martín Fierro y ha decidido en su carrera inventar algunas historias para darle cierta profundidad y explicar algunas cosas de las que allí sucedían, ¿sí? ¿Se entendió más o menos a dónde iba? Bien, buenísimo. Es como un fanfic del Martín Fierro. Hacía como unos, sí, exactamente, hacía como unos fanfic. Bueno, un adelantado total. Total. Hay dos en particular. Uno es lo que les contaba de Tadeo Isidoro Cruz, que es el compañero de Martín Fierro, y hay otro que ya tiene que ver con el verdadero final del Martín Fierro, que me parece que es mucho más representativo y que Borges, la verdad, lo hizo muy pero muy bien. Pero para esto vamos a meternos un poquito en la historia, ¿les parece? Bien. En el Martín Fierro, como dijimos, tiene una ida, tiene una vuelta, tiene una primera parte y una segunda parte. Esas dos partes tienen algo que las diferencia fuertemente, que es que en la primera el Martín Fierro es un gaucho malevo, bastante malo, bastante choto, y se mete en problemas todo el tiempo y tiene muchos enemigos. Tiene problemas con las autoridades de la ciudad, tiene problemas con los indios, tiene problemas con, como vamos a contar ahora, con un moreno. ¿Sí? Con una persona afrodescendiente, no lo mencionan así por supuesto en el Martín Fierro, sino que le dicen el negro todo el tiempo, y así lo vamos a nombrar porque es como si fuese el nombre del personaje. Y él tiene un encuentro a la ida con este moreno en donde, bueno, primero, más que nada, lo que ve él en una pulpería es entrar a la mujer del negro y le dice: va cayendo gente al baile. O sea, la insulta un poquito, le dice como que tiene las carnes grandes, las carnes fuertes, y ella le responde: más vaca será tu madre. Y ahí aparece este moreno con el cual el Martín Fierro se va a enfrentar, y así, sin mucho intercambio. Él le dice eso a la mujer le responde, el negro se le viene al humo, y él dice directamente: déjenlo venir al toro, que he vivido solo y solo moriré. Y en ese enfrentamiento termina falleciendo el moreno, le clava un puñal y el moreno queda ahí tendido en el suelo. Es una de las muertes a manos de Martín Fierro, cosa que vamos a ver en la ida, más no en la vuelta. Porque en la vuelta empieza una especie de reconciliación de Martín Fierro con todos estos personajes con los cuales se había enfrentado en otro momento. Bien. Hay quienes esto lo critican, ¿no? Porque la gracia de Martín Fierro es que es un gaucho malevo. Él no debería tener una reconciliación con nadie porque justamente él ha sufrido las vejaciones de los gobiernos citadinos. Él ha sufrido haber sido secuestrado por un grupo de indios. Los negros la verdad que no le hicieron nada, pero él hizo esto que básicamente lo mata simplemente por pelearse en una pulpería. Y en la vuelta empieza todo ese proceso de reconciliación, cosa que a Borges mucho no le gustó. Bien. Directamente. En la vuelta, como les comentaba, Martín Fierro ya viene en un proceso de, bueno, está todo bien con vos, y en todo eso el universo lo beneficia con encontrar a sus hijos. Martín Fierro, desde el principio, nosotros sabemos que él tenía a su mujer y sus hijos y que han quedado abandonados porque él se ha tenido que exiliar a la llanura por todos los problemitas estos que venía teniendo con los controladores de la ciudad y demás. Y esa noche, en donde se encuentra con sus hijos, aparece otro moreno.
¿sí? Y dice directamente, todo el mundo conoció la intención de aquel moreno, era claro el desafío dirigido a Martín Fierro, hecho con toda arrogancia, de un modo muy altanero, tomó Fierro la guitarra, pues siempre se haya dispuesto, y así cantaron los dos en medio de un gran silencio. ¿Qué pasa acá? Aparece otro moreno que uno ya dice como, ¿te acordás de la otra parte que le clavó una puñalada? Medio que viene con intención de pelear, medio que viene todo picado. Y en este momento Martín Fierro, en vez de hacer uso de sus herramientas como gaucho malevo y decir, vamos con el facón a la llanura, nos enfrentamos una vez más, dice, no, vamos a cantar unas canciones. Un poco light, ¿no es cierto? Sí. Para lo que venía haciendo. Bueno, la cuestión es que este moreno era el hermano del asesinado la otra vez y viene justamente por venganza de su hermano. Pero de vuelta, una venganza que se va a dar a través de la guitarra. La verdad, unos fragmentos de Martín Fierro de los que más conocemos, ¿no? Estos bien payados, bien en donde se hacen preguntas, y entonces yo te pregunto a vos, y vos sabés el sentido de la vida, y vos me preguntás a mí si yo sé el del amor. Por ejemplo, Martín Fierro le dice, ay, negro, si sos tan sabio, no tengas ningún recelo, pero has tragado el anzuelo, y al compás del instrumento has de decirme el momento. ¿Cuál es el canto del cielo?, le pregunta Martín Fierro. Y el moreno le dicen, cuentan que de mi color Dios hizo al hombre primero, mas los blancos altaneros, los mismos que los convidan, hasta el nombrarlo olvidan y solo le llaman negro. Pinta el blanco negro al diablo. Las alusiones a que el negro es el diablo están plagadas por todos lados en el Martín Fierro. Ese es un arquetipo que se han dispuesto a meter en nuestro cerebro desde el principio. Pinta el blanco negro al diablo y el negro blanco lo pinta, le dice, como, vos me ves a mí, bueno, pues para yo te mí veo a vos vos. sos el diablo, claro. Exactamente. No habla en contra ni en fervor de los hombres el creador, no hizo dos clases distintas, ¿sí? Como diciéndole, bueno, pará, tampoco te crea, porque si para mí vos sos esto, yo hizo dos clases distintas. Y bueno, y así siguen contándose y le responde, los cielos lloran y cantan, hasta en el mayor silencio, lloran al caer el rocío, cantan al silbar los vientos, lloran cuando caen las aguas y cantan cuando brama el trueno. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el canto del cielo? Bueno, la lluvia y los vientos, básicamente. Y así, pero millones de cosas que pintan re lindas para leer, para disfrutar, para ver cuáles son las respuestas que se da uno a otro, pero llega un punto en donde el Martín Fierro se pasa de vivo, ¿ves? En vez de preguntarle por las cuestiones de la naturaleza y del mundo, le empieza a preguntar cosas que tienen que ver con la escritura, siendo que el negro, analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Entonces Martín Fierro termina ganando esta disputa muy light, a la guitarreada nomás, frente a sus hijos. Y bueno, ahí ya se da la escena final en donde Martín Fierro, totalmente reivindicado, ya no mata a nadie, es mucho más sabio, es súper inteligente, se reencontró con sus hijos y bajo las estrellas empieza. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera y todas esas historias que conocemos del Martín Fierro totalmente reivindicado. Ahora Jorge Luis Borges dijo, aburrito. No. Esto no es así. El gaucho malevo nace y el gaucho malevo muere. La puñalada y la pelea a cuchillo es una cuestión de honra. Y esto que han hecho con Martín Fierro en la vuelta es una deshonra del personaje. Así de bravo se planta Borges con esta situación. Y escribe un cuento, ¿no? Que no nos dice muy bien a qué se va a referir este cuento, que está en una de sus compilaciones de cuentos, que se llama El Fin. Y es básicamente una reinvención del final del Martín Fierro, en donde se nos cuenta que una vez más, en esa pulpería, bueno, el protagonista es el pulpero, que en realidad en el Martín Fierro nunca se menciona, pero acá Borges le inventa un nombre que es Recabarren, dice que se encuentra ahí, tendido, inmóvil, y lo que nosotros vamos a leer en este cuento es lo que Recabarren escucha y percibe desde su cama sin ver exactamente la escena. Esto es algo muy común en Borges, estos personajes que viven como encerrados en sí mismos. Pienso en un personaje como Funes el Memorioso, ¿lo conocen? Uh-huh. Es un tipo que no tiene posibilidad de olvidar nada. Entonces, al no poder olvidar nada, se la pasa sus días recordando otros días y cada detalle y cada cosa que él va adquiriendo, con lo cual tiene que meterse en una habitación y no recibir ninguna información de la afuera, porque inevitablemente la va a empezar a recordar. Bueno, este tipo de personajes son muy comunes en Borges, son personajes como que viven fuera del tiempo, como que
También le da esa característica a los gatos, Borges, por alguna razón. Para él los gatos y estos personajes fuera de tiempo son lo mismo. Siempre va a haber un gato apostrado en alguna esquina. Bueno, en este caso, en vez de un gato, está Recabarren, escuchando lo que sucede. Y bueno, resulta que en la pulpería había un negro tocando la guitarra, muy tranquilo. Y de pronto aparece un gaucho. Y le dice: ya sabía yo, señor, que podía contar con usted. El otro, el que llegó, con voz áspera le replicó: y yo con voz moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido. Hubo un silencio y al fin el negro respondió: me estoy acostumbrando a esperar. He esperado 7 años, le dice. Y Martín Fierro le responde, o el otro explicó sin apuro: más de 7 años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas. Yo me hice cargo, dijo el negro. Espero que los haya dejado con salud. El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana, pidió una caña y la paladió sin concluirla. O sea, se pidió una birrita, le dijo: a ver, dame, ve, pim, y le entró. Les di buenos consejos, le aclara el Martín Fierro, y bueno, le va contando un poco qué hizo esos 7 años de su vida, más no estaba ahí para contarle lo que había hecho de su vida, y el negro no estaba ahí esperando para escuchar qué había pasado con la vida del Martín Fierro, sino para darle efectivamente un final y una venganza a su hermano. Y en ese momento Borges escribe una frase que es la verdad maravillosa, en donde dice: hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible, como una música. Desde su catre, Recabarren vio el fin. Una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra, que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar la agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto, cosa que hace Martín Fierro cuando mata al hermano, exactamente la misma frase. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a la casa con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. El negro finalmente lo asesina a Martín Fierro. Martín Fierro muere, dándole así el final que para Borges tenía que tener Fierro. Fierro era un gaucho malevo, debía morir en las de su ley, mató a un hombre, debía hacerse cargo de haber matado a ese hombre. Esa muerte lleva a la muerte de Fierro, pero a su vez la venganza que puede llevar adelante el moreno lo deja al moreno sin propósito en la vida. Eso. Muy bien. El fin. Es tremendo, nunca había escuchado este cuento. Es durísimo. Es un cuento de Borges que la verdad, si vos no estás muy metido en tema de Martín Fierro, no te das cuenta de qué chota está hablando. Sinceramente no lo claro, es. Es muy difícil porque recién, ahí al final cuando yo dije, después vino el otro que era pulpero, después vino otra que el pulpero, Recabarren, no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Recién en el anteúltimo renglón del cuento nos dicen que ese es Martín Fierro y que lo que está pasando es que efectivamente Fierro muere y no como nos lo pintan en la vuelta del Martín Fierro, rodeado de sus hijos y reconciliado con la sociedad, sino haciéndose cargo de lo que efectivamente corría por sus venas, que era ser un gaucho malevo fuera de la ley, y que si mató a un hombre, la ley de los gauchos malevos es que vas a tener que luchar por esa muerte. Nada, me pareció interesante ver los distintos arquetipos. Quizás todavía no hablamos de lo que es justamente sus peleas con la gente de ciudad, que es como el principal enemigo siempre, y por eso también a Martín Fierro se lo levanta tanto, porque esa disputa que tiene sí es realmente muy federal contra los unitarios. Claro, es más por ese lado, pero bueno, también Fierro hizo sus cositas, digo, y estas peleas que tuvo con indios y con negros no lo dejaron gratuitamente y no quedan saldadas tan solo con su reconciliación con el universo, sino que Borges dijo, no, acá hay una cuestión que los cuchilleros resuelven con cuchillos. ¿Qué es estas pelotudez de que vienen a vengar la muerte y se ponen a tocar la guitarra? Pero por favor, qué barbaridad. Hippies. ¿Qué son hippies? Dijo Borges. Por favor. No, vamos a los cuchillazos y así inventa este nuevo final que a mí me parece hermosa. Y esa frase de hay un momento de la tarde en donde la llanura está por decir algo, a mí la verdad me pone pelos de punta y cuando vean un atardecer les pido por favor piensen en eso.